Jesús, delante de tu presencia, Señor. Ponemos a tu hija, Señor, esta noche. Háblanos, Señor, conforme sea tu voluntad, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor Jesús. Nuestros corazones se disponen, Señor, para escucharte esta noche, Señor. Háblanos, Padre Celestial. Deseamos escuchar tu palabra. Usa a tu sierva, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un saludo para todos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, le quiero dar la bienvenida de manera muy especial a los amigos que nos acompañan en esta hora. Estamos muy felices de tenerles con nosotros. Amén. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Pueden estar cómodos en esta hora? Bueno, me siento muy afortunada, muy bendecida de poder estar en esta noche predicando la palabra de Dios en este culto tan especial, en el último culto de Damas Dorcas. Primeramente le doy las gracias a Dios porque me permite servirle y también al Ministerio de Damas Dorcas por haberme tenido presente para esta parte. El tema bajo el cual les voy a predicar en esta hora se titula Legado. Y yo les quiero confesar, hermanos, que con la preparación de este tema aprendí demasiado. El Señor me habló de una manera muy especial y yo espero que por medio de esta palabra alguien pueda aprender muchísimo como yo en esta noche. Amén. Entonces, legado en la Biblia se refiere a esa herencia espiritual y material que se transmite de generación en generación. Y si buscamos en internet cuál es el significado del legado, vamos a encontrar algo similar. Dice que hace referencia a los elementos materiales o simbólicos que una persona deja a sus sucesores, o sea que básicamente significan lo mismo, ¿cierto? Y yo estoy casi segura de que todos en algún momento hemos recibido un legado, sea material o no. Por ejemplo, cuando los hijos se van de sus casas, cuando los hijos se van a vivir a otro lugar o cuando se casan, las pertenencias que quedan en el hogar de esos hijos se convierten como en un legado para los padres, ¿cierto? Porque es la forma de sus padres recordarlos, de tenerlos presentes. Por ejemplo, en mi caso, como yo hace muchísimos años no vivo con mi mamá, cuando yo voy a visitarla a la casa, yo encuentro que ella tiene mis muñecas, mis peluches en el mismo lugar y en perfectas condiciones. Y a ella tiene una sala que está llena de fotografías y la mayoría de estas fotos son fotos mías, ¿cierto? Porque es la forma de ella tenerme presente. Yo también recibí un legado que fue un accesorio que era de la abuela de mi abuela. Y mi abuela actualmente tiene 99 años. Entonces, pues este accesorio tiene un significado muy importante para mí porque es pasar de generación en generación y saber que tenemos como algo de alguien que ya hace muchos años existió, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos un legado, lo que queremos hacer es cuidarlo, preservarlo, continuar con él, amén. Y así hay personas que reciben del legado un talento, un arte y desean continuar con él. Por ejemplo, ustedes han ido a lugares y dicen que son restaurantes que han sido del bisabuelo, luego del abuelo, luego de los hijos, luego de los nietos, ¿cierto? Este también es un tipo de legado. Lo han guardado, lo han preservado y han querido continuar con él. Y es que cuando nosotros tenemos el legado queremos hacer eso, continuar con él. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de legado en esta noche? Por una razón muy sencilla y muy importante, y es que Jesucristo también nos dejó a nosotros un legado, amén. Y es un legado que es incorruptible, es un legado que no se puede cambiar, es un legado que transforma y que trasciende de generación en generación, amén. Y nadie, escúchame en esto, nadie, absolutamente nadie ha creado un legado tan importante en la vida como Jesucristo. Jesucristo no escribió un libro, pero se han escrito más libros sobre la vida de Jesucristo que de cualquier otro tema.
Jesucristo no escribió una canción, pero se han escrito más canciones sobre la vida de Jesucristo que cualquier otro tema. Jesucristo no creó una obra de arte, pero se han creado más obras de arte de Jesucristo que de cualquier otro tema. Y es tan importante y tan trascendental que dividimos el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Y no solo somos nosotros los creyentes, en el mundo también lo dividen de esa manera. O sea que ese es un legado verdadero e importante, amén. En este momento estamos a punto de finalizar un año y estamos en esa época donde estamos trazando nuevas metas, donde estamos trazando nuevos objetivos, nuevos proyectos, ¿cierto? Estamos en esa época tan importante para evaluar qué hicimos en este año, qué cumplimos, qué no cumplimos. Y algunos cambiaron de trabajo, otros se fueron a vivir a otros lugares, otros se casaron, otros fueron padres. Y en base a eso nos proyectamos y tenemos expectativas de lo que será el 2024, amén. Inicia un nuevo año y sentimos que tenemos nuevas fuerzas, ¿cierto? Algunos están más comprometidos con Dios, otros quieren mejorar su servicio, otros quieren mejorar su relación con sus familias, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, ¿cierto? Y esto es algo válido y es muy especial porque eso hace parte de la vida, el querer cambiar, el querer mejorar, el querer hacer las cosas de otras maneras, amén. Pero yo creo que cuando nosotros trazamos esas nuevas metas, esos nuevos objetivos, nosotros no nos ponemos a pensar como en los obstáculos que se pueden presentar, ¿cierto? Como en las dificultades que pueden llegar a hacernos perder un poco de esos objetivos que nos habíamos trazado y aún sabiendo que también hacen parte de la vida, ¿cierto? Y yo en esta hora les tengo una propuesta muy especial y es qué tal si para esos proyectos que estamos haciendo en este momento para el 24 anexamos uno más y el más importante y es continuar con el legado que nos dejó Jesucristo, amén. Qué bueno que nuestro mayor objetivo para el 2024 sea continuar con ese legado que Jesús nos dejó, ¿cierto? Que como decía anteriormente, es un legado que no se puede corromper, es un legado que no se puede cambiar y que transforma nuestras vidas, amén. Jesús nos dejó un legado que se podría dividir en muchos legados, pero yo en esta noche les quiero hablar de tres principalmente. El primero es legado de amor. En Juan capítulo 13, verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea que Jesús nos pide que nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero fue Él quien nos amó primero a nosotros y fue tan grande y tan maravilloso su amor que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, amén. El objetivo de Jesús fue mostrarnos su amor por nosotros, darnos un ejemplo de lo que es el verdadero amor, porque amor no es solamente decir yo te amo, sino demostrarlo con hechos. Entonces Él nos dice: yo te amo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero para que tú seas conocido como uno de mis discípulos deben amarse los unos a los otros, pero un amor verdadero. Y nos cuesta, ¿cierto? Pero Dios hace cosas maravillosas. Entonces qué bueno que también para esos objetivos del 2024 anotemos amar a mi prójimo, amar al que está a mi lado, amar a los que están a mi alrededor. Que es que esta persona me hizo un mal, pero debo amarlo. Que esta persona no quiere que yo crezca, que yo progrese, también debo amarlo. Que es que hace tiempo yo tuve un conflicto con esta persona, pero también debo amarlo, ¿cierto? Y no estoy diciendo que sea fácil, porque es que yo también pasé por un proceso así, donde una persona me hizo mucho daño y yo cogí resentimiento contra esa persona, cogí rencor, cogí odio, cogí muchos malos sentimientos. Pero es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, nosotros no volvemos a ser los mismos, amén. Entonces ese resentimiento y todo eso que yo sentía por esa persona simplemente se fue. Y no podría explicarles cómo fue, cómo inicié el proceso, no, simplemente desapareció. Y esas son las cosas tan grandes y maravillosas que hace el Dios que nosotros tenemos, amén. Gloria al nombre de Jesús.
Y esto es lo que nosotros también debemos enseñar en nuestros hogares, ¿cierto? En nosotros ya no deben haber esos sentimientos de amargura, de yo no hablo con esta persona porque me hizo esto, de yo no hablo con esta persona porque no me gusta mucho su forma de ser, porque ya todos somos hermanos y somos hijos de Dios, amén. Y debemos cuidar ese legado que estamos transmitiendo en nuestros hogares. Los que son padres saben que los hijos lo que hacen es absorber todo eso que escuchan y que ven. Ellos son como unas esponjitas, ¿cierto? Entonces debemos cuidar qué les vamos a transmitir. Y debemos cuidar que el legado que nosotros transmitamos en nuestras familias sea un legado de amor, amén. Segundo, tenemos legado de servicio. En Lucas capítulo 22, verso 27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús nos dejó un legado de servicio porque Él vino a servir y no a ser servido. ¿Y cómo sirvió Jesús? Enseñó el evangelio, alimentó multitudes, le lavó los pies a los discípulos, sanó enfermos y muchísimas otras cosas. Entonces nosotros debemos continuar con ese legado de servicio porque fue el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, amén. Y el servicio no se trata simplemente de cuando nos nombran en algún ministerio o de cuando tenemos algún cargo, porque es que el ministerio va mucho más allá de esas cosas. El ministerio o el servirle a Dios también va en esos hijos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Va en ese vecino, en ese compañero de trabajo, en ese compañero de estudio que necesita conocer el evangelio. Y tú eres el medio para llevarle ese evangelio a esa persona. Y eso también es servicio. Cuando tú le enseñas la palabra de Dios a tus hijos, también le estás sirviendo a Dios. Cuando participamos en un especial a la iglesia, le estamos sirviendo a Dios, porque es que por medio de un especial, por medio de una presentación, podemos tocar la vida de un amigo, de un hermano apartado, amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si no quedaste en una directiva para el 2024, no pienses que entonces el otro año no vas a poder servir, que entonces el otro año tampoco fue, porque por el contrario, hay mucho por hacer en la obra de Dios y tenemos que esforzarnos muchísimo más porque el servicio para Dios nunca es suficiente. Y en tu hogar hay unos hijos que necesitan siempre una oración. En tu hogar hay un esposo y una esposa que necesitan conocer el evangelio. En tu trabajo hay un compañero que quizás está pasando una situación y si tú dejas usarte por el Señor, le puedes dar las palabras correctas. Puedes dejarte usar por el Señor y ayudar en un matrimonio que necesita esas palabras perfectas que Dios te puede dar a ti, si estamos dispuestos, amén. Y número 3, legado de paz. En Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y a todos nos gustaría sentir esa paz que dice en este versículo, ¿cierto? Sentirla en nuestro interior, sentirla con nuestras familias, sentirla en nuestro hogar. Qué bueno es sentir paz con todos mis hermanos, amén. Qué bueno es yo salir a pesar de las dificultades, de las situaciones que se nos presentan a diario en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestras familias, a pesar de cualquier dificultad que estemos pasando, sentir esa paz que Jesús le prometió a sus discípulos. Y es que cuando se presenta la dificultad, nosotros queremos sentir paz, ¿cierto? Pero esa misma paz que Jesús le prometió a sus discípulos, también nos la promete a nosotros, amén. Al inicio leíamos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso 58. Entonces vamos a hacer algo bien interesante y es que vamos a escudriñar en la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos un versículo, entendemos generalmente el contexto, ¿cierto? Y entendemos el mensaje principal que nos quiere decir. Pero cada versículo tiene un trasfondo, ¿cierto? Tiene un contexto. Y cuando nosotros profundizamos más y más en él, entendemos siempre algo diferente de parte de Dios. Entonces, qué bueno escudriñar en la palabra de Dios. Entonces vamos a examinar este texto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. El contexto de este versículo es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios sobre la veracidad de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y a esta como el ancla de nuestra fe. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 14.
Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Posteriormente, el apóstol Pablo le explica muchas otras cosas, pero hoy no vamos a profundizar en esas. Y finalmente les dice en el versículo 58, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces vamos con la primera parte, dice, estad firmes y constantes, ¿cierto? Entonces, estad firmes y constantes es perseverar en los frutos que el Señor pone en nuestras vidas, ¿cierto? Es perseverar en su camino. Pero no podemos olvidar algo muy importante, y es que nosotros estamos firmes porque estamos con Cristo, que es la roca de la eternidad. Nosotros estamos firmes porque estamos cerca a Él. Y si estamos cerca a Cristo, podemos ser inamovibles. Amén. Además, por Cristo es que podemos ser constantes también, ¿cierto? En palabras simples, en Cristo somos firmes y en Él podemos ser constantes. Por eso, independientemente de la celebración que sea, de la fecha que sea, nosotros siempre debemos estar firmes y constantes buscando la presencia de Dios. Y este es el mejor lugar para que nosotros estemos en esta noche. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso, y por eso debemos seguir firmes y constantes y no descuidar esa relación con Jesús. Amén. Ahora, ¿en qué debemos estar firmes y constantes? El versículo también lo dice, creciendo en la obra del Señor. Por ejemplo, si una persona tiene plantas y esa persona no es firme y constante en el cuidado de esas plantas, si no las riega, si no les echa el abono que necesitan, si no está pendiente de ellas, ¿qué pasa con esas plantas? Se marchitan, les da peste y finalmente pueden morir, ¿cierto? Así pasa en nuestra vida. Nosotros, para poder estar firmes y constantes, tenemos alguien que nos cuida, que siempre está pendiente de nosotros, pero si nosotros también estamos dispuestos. Amén. Ahora dice, creciendo, pero ¿crecer en qué? También lo dice, en la obra del Señor. Siempre que se habla de la obra del Señor, a nuestras mentes llega la iglesia, ministros del evangelio, misiones, obra social, ¿cierto? Llega todo eso. Pero cuando estaba estudiando este versículo, me encontré una pregunta muy interesante que decía, ¿será que solamente estas áreas son catalogadas como obra del Señor? Y la respuesta es no. Como lo veíamos anteriormente, la obra del Señor no solamente va en lo externo, la obra del Señor inicia en nuestros interiores. Él inicia una obra en nuestros corazones, y esa obra que Él inicia en nuestros corazones da unos frutos externos. Amén. Y el mismo Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como lo decía ahorita, los frutos y la obra que el Señor inicia en nuestros corazones da unos frutos externos. ¿Y cuáles esos frutos? Los dice también Pablo en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces mire que estos frutos van enlazados en los legados que veíamos ahorita, ¿cierto? El legado de servicio, de amor, de paz. Y así como nosotros nos deleitamos, por ejemplo, cuando nos encontramos un árbol así súper floreado, ¿cierto? Que les tomamos fotos y lo subimos al estado y se lo mostramos a las personas que no lo vieron porque son muy llamativos y muy bonitos, ¿cierto? Asimismo, nuestros frutos deben ser vistos por los hombres. Pero para que ese árbol dé esas flores tan hermosas necesitan de una raíz, ¿cierto? Necesitan de unas ramas. Así, para nosotros poder hacer esas obras que el Señor desea, necesitamos también de algo muy importante, y es la vida. Y el dador de la vida es el dueño de la obra, amén. El Señor es el dueño de la obra y nosotros participamos de esa obra, y debemos sentirnos muy afortunados y muy bendecidos de que Dios utilice nuestras vidas para cumplir un propósito.
¿cierto? Eso es maravilloso, de que Dios use nuestras vidas para hablarle a otra persona. Eso es algo especial que solamente podemos vivir nosotros los hijos de Dios, amén. Y Pablo nos dice también que es siempre, no por un momento, no por una semana, no por un mes, sino siempre, hasta que seamos arrebatados o durmamos. Pablo nos dice: amados, debemos estar firmes y perseverando en la obra del Señor hasta la muerte. Y nosotros participamos de la obra del Señor por pura gracia, y no es en vano. Entonces el versículo también nos dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada paso que nosotros damos, lo determina el Señor, y no es en vano, y mucho menos el servicio que nosotros realizamos para Él. Nosotros trabajamos en la obra del Señor y esa obra tiene un fin perfecto, amén. Por eso nosotros no nos podemos deslumbrar por lo que nos ofrece el mundo, ni rendirnos en la primera oportunidad o ante la prueba, porque el trabajo que realizan en el mundo y por lo que ellos se esfuerzan y lo que ellos ponen en primer lugar, ese sí es un trabajo en vano, porque es algo que ellos no van a poder disfrutar en la eternidad. En cambio, por lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros priorizamos, es algo que va mucho más allá de lo que podemos decir, de lo que podemos imaginar, de lo que podemos contar, amén. Y hay otra pregunta muy interesante también, y es: ¿qué es el trabajo en el Señor? Y el trabajo en el Señor coge todas las partes de nuestra vida, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, a nivel de nuestro servicio a Dios. Entonces, si lo hablamos de cuál es el trabajo en el Señor en su obra, entonces es honrar y glorificar a nuestro Dios tanto en público como en privado, ¿cierto? Llevar el mensaje del evangelio a todas partes, amar a nuestros hermanos. ¿Cuál es el trabajo del Señor en la familia? Ponerlo a Él como centro de todo, ¿cierto? Vivir en armonía. En lo laboral, trabajar con honestidad, porque nosotros somos cristianos en todo momento y en todo lugar y en toda situación. ¿Cuál es el trabajo en lo social? Mostrar por medio de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar el evangelio, amén. Entonces, miren que hay muchas formas de continuar con el legado que Jesús nos dejó. Y debemos iniciar en nuestros hogares, con nuestras familias, reconociendo que tenemos debilidades y acudiendo al único que es perfecto, amén. No pretenda ser una madre perfecta, no pretenda ser un esposo o una esposa que no se equivoca, no pretenda ser un hijo que se la sabe toda, porque no es posible. Dios nos dejó un legado de amor, de servicio y de paz, y nosotros debemos trabajar a diario para continuar con ese legado, amén. Y debemos entender que en este nuevo año que inicia se pueden presentar situaciones, y hay algunas de las cosas, de los proyectos, de los anhelos que tenemos que no se van a dar, pero debemos ser conscientes y tener siempre claro que es cuando Dios quiera y como Él quiera y donde Él quiera, porque el tiempo de Dios es perfecto para cada uno de nosotros, amén. Y yo vi una frase que me llamó muchísima la atención, no recuerdo dónde la vi, y esa frase dice: hay situaciones que no nos obedecen a nosotros, pero obedecen a nuestro Dios. Y se las voy a volver a repetir porque quiero que se la lleven, porque de verdad que es una frase que me parece a mí maravillosa. Hay situaciones que no nos obedecen a nosotros, pero que sí obedecen a nuestro Dios. ¿Cómo así? Nosotros humanamente queremos hacer muchas cosas, pero tenemos límites, ¿cierto? Entonces usted puede tener sus hijos inconversos y usted les puede hablar del evangelio y les puede contar ese Dios tan maravilloso que tiene, pero puede que sus hijos no la escuchen, que no le presten atención, ¿cierto? Pero con Dios es diferente, porque Dios puede tomar ese hijo y puede hacerle sentir algo especial y algo extraordinario, de la forma en que Él no va a poder negar y decir que ese Dios tan maravilloso que nosotros tenemos no existe. Un médico te puede decir que esa enfermedad que tú tienes ya no tiene cura y que no hay nada que hacer, pero Dios te puede dar la sanidad y tú puedes contar ese milagro. Un amigo, un conocido, alguien cercano a tu familia te puede decir que no luches más por tu hogar porque ya no hay nada que hacer, porque se acabó. Pero si tú doblas rodillas delante de Dios y le pides la sabiduría, Él puede restaurar tu matrimonio. ¿Y cuánto lo creen en esta noche? Gloria al nombre de Jesús.
Y aunque nosotros queremos tener el control de todas las situaciones, no es posible, porque nosotros dependemos del más grande, y Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, si algo que tú te propusiste para el 2024, si el Señor no ha venido, si tú te propones algo, un proyecto, pero eso no está en el plan de Dios, adivina qué va a pasar. No se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, suele suceder que cuando se habla de legado o de herencia, entonces inmediatamente podemos pensar que es algo material, que se trata de dejar riquezas a nuestros hijos o a la familia o algo así, pero no se trata de esforzarse y obtener y trabajar para acumular más y acumular y guardar. La vida no se trata de esforzarse para conseguir más y más, se trata de servir y dar. ¿Por qué? Porque la vida se trata de aprender a amar, ¿cierto? Y eso lo veíamos en el primer punto, legado de amor. Y yo los invito en esta hora para que estemos en pie, y vi una imagen que me pareció muy llamativa y me gustaría, si Decon me ayuda, porfa. Súper bien. Y la imagen tiene una pregunta que dice: ¿cómo se escribe amor? Y la respuesta dice: servir y dar. ¿Por qué servir y dar? Porque si realmente nosotros amamos a una persona, le servimos y le damos, ¿cierto? Entonces nosotros amamos a Dios, le servimos a Dios y le damos a Dios. Si nosotros amamos a otra persona, le servimos a esa persona y le damos a esa persona, ¿cierto? Amar es servir, y servir es amor, y dar es amor. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros en este momento no podríamos respirar si no fuera por la generosidad de Dios, ¿cierto? Los padres siempre quieren que sus hijos estén bien, que no se equivoquen, que no sufran, que no tomen decisiones incorrectas, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él nos quiere cuidar, Él no quiere que nosotros suframos, Él no quiere que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Entonces, por eso nosotros siempre debemos estar en la presencia de Dios. ¿Y cuál es la manera más fácil? No la manera más perfecta o la manera más fácil o la manera más sencilla que vamos a tener, no, pero sí la manera que nos va a ayudar a guiar nuestro camino y a continuar con Dios. ¿Y cuál es esa manera? Siguiendo el legado que Jesucristo nos dejó. Amén. Y yo los invito en este momento para que cierren sus ojos. Yo los invito para que estén en pie y cierren sus ojos y piensen por un momento en ese legado tan grande y tan maravilloso que Jesús nos dejó. En ese legado tan maravilloso en que siempre ha estado con nosotros, en que siempre Él ha guardado nuestras vidas, en que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es gracias a la misericordia de Dios. Amén. Y vamos a orar para que en este nuevo año que inicia sea Dios ayudándonos. Él ya conoce todo lo que va a pasar. Él ya sabe todo lo que va a suceder con nosotros. Él ya sabe el propósito que tiene para nosotros. Porque inclusive podemos pensar en el momento que ya sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, pero puede llegar Jesús y transformar y decir: es que no es esto, es esto lo que yo tengo para tu vida. Y puede llegar pruebas, pueden llegar dificultades, pero si estamos de la mano de Dios, si no nos alejamos de su presencia, Él siempre va a guiar nuestro camino. Y por eso a mí me parece algo muy maravilloso que aun cuando nosotros estamos con problemas, con dificultades, cuando estamos tristes, nosotros llegamos aquí a la iglesia y empezamos a cantar y a adorar a nuestro Dios, y nos sentimos felices y nos sentimos libres y nos sentimos en paz, porque es que eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Y debemos sentirnos muy agradecidos porque Dios nos ha escogido a nosotros para estar aquí en su presencia. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Entonces debemos sentirnos muy agradecidos. Yo los invito para que cierren sus ojos y vamos a iniciar esta oración con fe que Jesús nos escucha, en que Él tiene un propósito en nuestras vidas y Él lo va a cumplir. Señor Jesús y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, Señor Jesús, y te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre Celestial, porque tú nos has amado, Señor Jesús, con amor incondicional, Señor Jesús, porque has bendecido y has guardado nuestro
nuestros hogares, Señor Jesús, porque nos has dejado un legado, Señor Jesús, un legado de amor, Señor Jesús, que nosotros queremos continuar, Señor Jesús. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor Jesús, nuestros hogares, para que seas tú dirigiéndonos, dándonos sabiduría, Señor Jesús, para llevar